Bueno, como les dije, hoy tenía un invitado para hablar justamente sobre la situación que atraviesa la industria metalúrgica, que no se diferencia en mucho al resto de las industrias, me parece, en el país. Y el invitado es, como les dije, Aldo Lorusso. Aldo Lorusso es un empresario metalúrgico mediano, es dirigente gremial de su sector, dirigente de CAMIMA, una cámara de la metalurgia mediana en la Argentina. Y bueno, y se los presento. Bienvenido, Aldo. Gracias, Julio. Gracias por recibirme, gracias por darme el espacio. Bueno, ¿cómo está la industria metalúrgica? Mira, la industria metalúrgica no se escapa al general del proceso industrial que está viviendo el país, al que yo defino como industricidio ya, ¿no? La industria metalúrgica venía con algunos sectores el año pasado, el año anterior, que estaban sosteniendo el empleo, algo en la máquina agrícola, el autopartismo, pero el año 2018 se ha derrumbado completamente. La caída en todo el sector de la metalmecánica es del 13%. Vos tenés que pensar que la metalmecánica es una industria de industrias. Claro. Son proveedores de la industria textil. Los clientes de ustedes son otras industrias. Son otras industrias. No son los consumidores. No, por ejemplo, la línea blanca es industria metalúrgica, claro, pero sus componentes en su cadena de valor son varias de las empresas, claro, que fabrican parte para los que terminan armando la línea blanca, salvo el know-how de sus temas centrales, exacto, que es la electrónica. Claro. Bueno, eso se ha destruido completamente, ya prácticamente no se están fabricando partes nacionales, es casi todo importado. Las armadurías que hay en Tierra del Fuego, que son industrias, pero generalmente durante el gobierno anterior se les exigía un componente nacional, hoy casi no tienen componente nacional. La industria de las refrigeradores, hace poco se entró en concurso preventivo SIAM. Sí, señor. Bueno, todo eso hace que todas las ramas de la actividad metalmecánica estén hacia abajo. En promedio es el 13%, ¿sí? Así que el 13% de caída interanual, de ventas, de entrega, de producción. De la capacidad instalada en la metalmecánica que hoy está, es la capacidad que está funcionando, está abajo del 60%. Así tenemos más del 40% de capacidad instalada sin utilizar. Aldo, ¿ustedes tienen un cálculo de cuánta gente trabaja para el sector metalmecánico? Mira, la metalmecánica ocupa aproximadamente unos 250.000 personas. Es el sector industrial más grande de Argentina, ¿sí? El automotriz no llega a cubrir la cantidad de personal que tiene la metalmecánica. El que está un poco más arriba es la construcción, obviamente, claro, que es más mano de obra intensiva, pero veníamos de un proceso de recuperación de 83.000 empleados declarados en el año 2001 a 254.000. Claro. Hoy eso se ha reducido casi un 20.000, 25.000 puestos de trabajo perdidos hasta el mes de septiembre, lo que teníamos registrado nosotros, y hay casi 5.000 empresas en pedido de repro, o sea, de crisis en el sector. En el sector. No sabemos, los datos son a septiembre, los ministerios van dando en cuotas esto, ¿no? ¿Cuál es la razón principal de esta crisis? Quiero decir, la disparada del dólar, la inflación, la falta de la importación. ¿Cuál es el principal componente de esta crisis? Mira, yo primero creo que esta es la tormenta perfecta, ¿viste? Esa película que hubo, la tormenta perfecta, que se juntaron todo el viento, más. Se juntó todo. Si me pones en el lugar, ¿cuál es el principal, el primer motivo? Sí. El primero es la caída de la demanda interna por el ajuste que hay sobre los salarios en general, vía tarifas. Claro. ¿Sí? Fíjate que los sueldos, nosotros mismos actualizamos sueldo por abajo de la inflación. Claro. Sin embargo, la canasta básica subió más, los transportes subieron más, la energía eléctrica muchísimo más. Eso hace que el mercado se retraiga en el consumo y esto afecta a todo el entramado industrial. En segundo lugar, las importaciones. Las importaciones, una apertura indiscriminada. Yo, mira, no soy de los que piensa que la apertura y el cierre deben ser totales, ni apertura total ni cierre total de la economía. Las dos cosas son malas. Yo creo en el comercio administrado, como hacen muchas partes del mundo. Como hacen en general, ¿sí?, todos los países, todos los países por Estados Unidos. Exactamente. Nosotros
vendemos a Estados Unidos y vos para que una pieza nuestra, que es una pieza de seguridad, ingrese en Estados Unidos, tiene un protocolo de aprobaciones. Y no hay ningún problema. Si la pieza pasa el protocolo, se le vende. Aquí hemos abierto indiscriminadamente. O sea, pasamos con el famoso péndulo que hablaba un intelectual, Diamant, de un lado para el otro, ¿no? Y eso afecta también. Pero yo lo pondría en el segundo lugar. Porque hoy los colegas que son importadores están con los mismos problemas que los que somos fabricantes. Tampoco importa. Exactamente, están con los stocks sobre... porque no venden. No, porque vos cuando haces un pedido, vamos a poner el emblemático que es China, no podés pedir un contenedor, pedís varios contenedores. Claro. Ahora llegó esa mercadería, pagaron impuestos sobre esa mercadería y hoy la tienen en sus depósitos, porque no se vende. Porque no se vende, no se la piden. No, o sea, la tormenta es, creo que para todos. Los grandes importadores de mi subrubro hoy están estoqueados a 2 años y medio. Wow. 2 años y medio de tornillería, que es lo que yo hago. Vos ves ofertas abajo del costo de lo que han importado. Eso es un mal... Claro, además, si encima están vendiendo abajo del costo de lo que importaron, para la industria nacional es aún peor. Mortal. Lo que uno no ve es por dónde va por eso, ¿cómo termina esto? No, yo no creo que termine bien. No hay forma de que termine bien si el gobierno no toma una política más activa, ¿no? Ni que hablar lo otro que no mencionamos, que es la tasa de interés. Ajá. Nosotros hoy tuvimos una reunión con un economista que nos asesora y su primera frase es: ni locos tomen un crédito en el banco, porque eso te termina de fundir. Pensá que la tasa de interés para una pyme que vende cheques legalmente, o sea, oficialmente facturando, está en el 70%. No existe, el gobierno largó la línea en Banco Nación y en Banco Provincia al 38%. No hay cupo, o sea, no hay plata. Es de mentirita. No, es todo anuncio y no hay ninguna ayuda. Tampoco te serviría para mucho, te serviría para sostenerse para hoy, hambre para mañana. 3-4 meses más. Claro. Porque ya el 38% es una tasa alta, a pesar de que hay inflación. Y Aldo, ¿cuál sería, vos como empresario y como dirigente gremial de empresarial, qué esperarías de un gobierno para que esta situación cambiase? Mira, como industrial y como dirigente, en principio espero de un gobierno y de mis colegas. De un gobierno espero una convocatoria y una planificación. Una convocatoria a reunirse, a reunirnos, conversar. Pero con un objetivo que es la planificación industrial. Ajá. La industria no crece sin planificación. De hecho, las automotrices, que son una industria global, ¿sí?, planifica su futuro. Claro. Alemania en su sector industrial planifica su futuro. Así que lo primero para mí es la convocatoria y una planificación. Trabajar sobre los sectores, sobre las cadenas de valor, que eso ahí implica a nuestros propios colegas. Nosotros también tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica de cómo funcionamos como industria, ¿sí? La dinámica actual de la industria 4.0 que viene, está muy lejos en algunos colegas nuestros. Debemos trabajar hacia el interior también. Para mí el único que puede hacer es el gobierno desde una convocatoria y trabajar fuertemente. Ahora, una pregunta, Aldo, antes que siga. Cuando vos decís trabajar hacia el interior, ¿qué quiere decir? ¿También los industriales, los empresarios tienen que generar alguna forma de modernización, de actualización? Exactamente. Hay muchos que nos hemos modernizado, pero en las cadenas de valor, exacto, vos ves, vos invertiste, pero tu cadena previa no invirtió, tu colega. Claro, tu colega. Y el posterior no invirtió. Entonces lo tuyo tampoco se valora. Porque exactamente. Entonces no lográs precio competitivo a nivel internacional, no lográs eficiencia en las entregas. La pregunta, antes que sigas con lo que venías, porque me parece que esto es interesante. ¿Cuál es la razón por la cual ese anterior o ese posterior no ha puesto plata para modernizarse, para actualizarse? Yo creo que es causa de un poco de la historia de que viene sufriendo el proceso industrial desde el año 72, 73. Claro. Suena justificación, pero es cierto que estos péndulos te dicen, bueno, yo invierto $4 millones, ¿para qué? Si dentro de 2 años va a venir otro y va a venir la economía y va a volar, entonces yo ¿para qué voy a invertir, modernizar?
Por eso te digo que es necesaria una política de Estado. Yo creo en la intervención del Estado. No es que creo, la veo necesaria. Sí. No es una injerencia en nuestros costos, no, pero el Estado es el único que puede garantizar en un país el funcionamiento de las cadenas de valor. Yo siempre doy el ejemplo de Estados Unidos. Completamente el Estado no tiene ninguna intervención en Estados Unidos. Ahora, Apple es una empresa estadounidense. La pantalla táctil no la inventó el fundador de Apple, sino que la inventó el ejército de Estados Unidos. Entonces, ahí está interviniendo el Estado y luego transfiere tecnología al sector privado. Exactamente. Creer otra cosa es estar... Sí, y no interviene bajo la forma que nosotros concebimos la intervención, que es, por ejemplo, una gran convocatoria a los distintos sectores, sino que interviene, yo diría, más brutalmente. Tiene un gran consumidor que son las Fuerzas Armadas. Exactamente, pero hay intervención y hay lo que se llama derrame de tecnología también. Nosotros, lo otro que estamos muy desconectados de las industrias, y esto lo charlo con amigos que están en la universidad, es del sistema científico-tecnológico. Las pymes están muy desconectadas. Hubo avances, no es que no hubo avances, pero ahí necesitas conectar más fuertemente. Yo creo que en la etapa anterior de gobierno no hubo un programa industrial. Hubo pequeños programas que beneficiaban a la industria, y hubo el beneficio del tipo de cambio y del cierre de la economía. Pero esto sin planificación fue... ¿Vos creés que eso en principio no alcanza? No, así hecho así no alcanza. De hecho, no alcanzó. Más allá de la brutalidad con que el gobierno aplica estas políticas hoy, ¿no? Que son muy brutales. Y una pregunta te hago indiscreta. En tu sector, ¿hubo muchos empresarios que votaron a este gobierno? Yo te diría que la gran mayoría de los empresarios PYME han apoyado a este gobierno. Sí. Hay una idea de un concepto de clase en esto, ¿no? Somos clase media y muchos de nuestros colegas, de mis colegas, en todas las ramas de la producción, no llegaban a vislumbrar el proceso que veníamos transcurriendo. Esto no es estar 100% de acuerdo con todo lo que hizo el gobierno anterior. No, obviamente que no. Pero ellos pensaban en que realmente el gobierno anterior era una intervención excesiva del Estado sobre los procesos económicos, sin darse cuenta que eso era un marco macroeconómico que nos ayudaba. Que les permitía a ustedes el crecimiento. Pero sí, y todavía no veo muchos arrepentidos. Bueno, vamos a seguir conversando dentro de un ratito sobre estos temas que creo que son de mucho interés. Ya volvemos.